Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a todos en esta noche. Bueno, pues por aquí estamos como de costumbre. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar por aquí, siempre con el propósito de agradarlo a Él y de traerle una palabra a ustedes para el conocimiento de la verdad y al mismo tiempo pues el crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Recuérdese que estamos llevando una serie de estudios acerca de la deidad de Dios, de Jesucristo el Señor, y estamos demostrando con la Biblia en la mano que Él es Dios. Le invitamos a los testigos de Jehová principalmente, o si usted está tomando alguna clase con los testigos de Jehová, pues yo les recomiendo que tome una decisión seria, porque nosotros, como siempre le hemos dicho, siempre estamos enseñando con la Biblia en la mano. Siempre traemos la Biblia en la mano, porque esa es la evidencia de que nosotros les estamos enseñando a usted la verdad de Dios. Le estamos enseñando la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces, pues en esta noche vamos a estar hablando acerca de, vamos a demostrar que la Biblia le confiere a Jesucristo el nombre de Dios, le confiere, que le otorga, le atribuye el nombre de Dios a Jesucristo el Señor. Eso es lo que estamos llevando a cabo, y vamos ahora por la número 10, gloria a Jesús. Entonces, vamos a leer. Dice, la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, lo cual constituye una declaración de absoluta deidad. También lo presenta como el Hijo del Hombre, identificándolo, por un lado, con la autoridad soberana que como Mesías ha de ejercer cuando venga por segunda vez a la tierra con poder y gran gloria. La palabra de Dios además confiere a Jesús el nombre de Dios. En el relato de la anunciación del nacimiento de Cristo en Mateo, cita al profeta Isaías. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La persona en quien se cumple la profecía de Isaías es concebido virginalmente en el vientre de María, como siempre se lo hemos dicho, es llamado el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Uno de los pasajes más significativos referente al tema de la deidad de Cristo es sin duda Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Jesucristo es Dios. Vemos en este pasaje que Pablo escribe acerca del origen celestial de Cristo, su relación con la deidad en la eternidad, su encarnación, su humillación y su muerte en la cruz, y su subsecuente exaltación a la gloria. Pablo comienza diciendo,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de a que aferrarse, ¿verdad que sí? Cada palabra en este pasaje es de gran importancia. En esta breve consideración se dará atención a tres expresiones o frases. Primera, siendo que en el griego significa huparkon. Número 2, en forma de Dios, en morphe tuteo. Y número 3, el ser igual a Dios, tuenis aiteo. La palabra siendo es un participio presente en la voz activa, en el cual la noción del tiempo no interviene y puede traducirse por la palabra existiendo. Este vocablo sugiere la existencia eterna de Cristo y esto es en sí un aspecto de su deidad. O sea, Jesucristo es eterno. Los seres humanos no son eternos. El único eterno es Dios, ¿verdad? La segunda expresión que debe notarse en este himno cristológico es en forma de Dios. La palabra forma es la traducción del vocablo griego morphe. En el idioma castellano, forma denota la apariencia externa de una cosa. En el idioma griego, sin embargo, morphe subraya el hecho de que cualquiera que sea la apariencia externa de algo, es el resultado de su esencia o de su naturaleza intrínseca. Oiga eso, por eso que siempre le hemos recomendado a usted, si usted le gusta, si usted tiene interés en aprender la Biblia, pues que usted trate de buscar, estudiar la Biblia con un dispositivo que usted pueda, o si usted no tiene dos dispositivos y no puede tener, si no tiene la facilidad, pues usted apunta las palabras clave. Los versículos tienen palabras clave. Usted puede estudiarlo todo y buscarle significado en griego, en arameo y en, ¿cuál es el otro? Se me olvidó. Gloria a Dios. Pero es bueno que usted busque. Recuérdese que la Biblia fue escrita en griego y en arameo. Gloria a Dios. Entonces, eso es muy bueno porque, por ejemplo, mire la palabra conociendo. Escuche bien esto, mire. La palabra conociendo, por ejemplo, ¿por qué es que por ejemplo, la iglesia grande lo mantiene a usted como diríamos, chupando mamila? Porque usted no estudia la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla muy claro y dice que José, dice la Biblia, que cuando José, cuando María y José estaban comprometidos, dice la Biblia, que María quedó embarazada, ¿verdad que sí? Entonces, al ella quedar embarazada, teniendo amores con José, que no se habían acostado juntos, por así decirlo, más claro, ella queda embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, como la mujer queda embarazada, su novia queda embarazada sin él tener relaciones con él, pues entonces él la va a dejar. Claro, eso es lo lógico, ¿verdad que sí? En la mayoría de los casos. Hay personas que es posible que puedan soportar eso. La mayoría de los hombres no aceptamos eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel. Y la Biblia dice que José, como era un hombre bueno, un hombre serio, un hombre honesto, y no quería desacreditarla, se iba a ir en secreto, ¿verdad? Que la iba a dejar. Pero vino el ángel y le dijo: José, no tema en tomar a María, tu mujer, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Entonces, después, más adelante, dice la Biblia que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Oiga, primogénito,
primero, pero quiero que ustedes noten la palabra conocer. La palabra conocer en el hebreo significa tener una relación de todo tipo, de cualquiera que sea, incluyendo la relación sexual. Entonces el texto dice, habla muy claro y dice, José su marido, oiga bien, entonces usted sigue creyendo creyendo la doctrina de que María era virgen, que María es Dios, que María es intercesora y que esto y que lo otro. ¿Usted me entiende? Primeramente, no hay ninguna evidencia de que María esté viva, porque la Biblia no lo relata. Solamente han subido vivo al cielo, han subido 3 personas, como siempre se lo he dicho. Enoc, Elías y Jesucristo el Señor. Esos son los únicos 3 que la Biblia registra que han subido vivo al cielo. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que nosotros siempre le enseñamos la Biblia un poco. A veces suenan unas palabras que no son muy buenas para usted. Usted quisiera escuchar otras cosas, pero no, lamentablemente nosotros no estamos aquí para eso. Gloria a Dios. Entonces, si usted se va también al principio de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 4, la Biblia dice muy claro que conoció a Adán a su mujer, oiga, conoció a Adán a su mujer y dio a luz a su primogénito, ¿entiende? Caín, ¿entiende? Conoció a Adán a su mujer y dio a luz. ¿Usted me entiende? No se está tratando de que Adán la conoció, lo que nosotros entendemos en nuestro idioma español, porque ¿cómo va a ser que la conoció y dio a luz? Él no es médico, él no es partero, ¿entiende? Conoció, ¿por qué? Porque la palabra conocer en el hebreo significa tener, cultivar una relación, incluyendo la relación sexual. Y ese es el problema, que por eso es que hay tantas confusiones. Gloria a Jesús. Entonces, en el griego, como estábamos hablando, la palabra morfe subraya el hecho de que cualquiera que sea la apariencia externa de algo es el resultado de su esencia o de su naturaleza intrínseca, o sea, de lo que en sí, de su esencia, de lo que lleva por dentro. Entonces, Jesús es Dios. Jesús simplemente vino a hacerse carne entre nosotros, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no teníamos oportunidad, no había forma que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y ese fue el trabajo que María tuvo, que Dios eligió a María para utilizar su vientre, para el mismo Dios encarnarse en el vientre de ella, en su vientre. Entonces, por eso es que esa es la controversia que hay, especialmente con los testigos de Jehová. ¿Me entiendes? Que ellos no aceptan que Jesucristo es Dios. Y lamentablemente, si nos ponemos a hablar de que Jesucristo es Dios y a citar, son miles y miles y miles de versículos bíblicos que hay, que la Biblia es la biografía de Jesucristo el Señor. Lamentablemente, eso es. Por ejemplo, mire, vamos a leer un versículo bíblico que es clave. Un versículo bíblico que es clave. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Recuérdense que siempre le hablamos con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. No nos vamos a salir de ahí. La Biblia en la mano. Gloria a Dios. Búsquese Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Recuérdense que estamos llevando a cabo una enseñanza demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Los que nos escuchan por la radio lo saben también, y los que entran por Facebook también. Siempre llevamos eso claro. Nos excusa que a veces no coordinan las cosas, pero lamentablemente, gracias a Dios que nunca le hemos dicho que nosotros somos intelectuales, nunca hemos venido aquí a presentarnos como los sabios. Venimos humildemente. A mí poco me falta que yo no sepa ni firmar, pero tengo el amor de Dios en el corazón y quiero que la gente se salve. Es para eso que estamos aquí. Gloria a Dios. Mire este versículo bíblico. Este es uno de los miles de versículos
que hay que son clave. Mire eso. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuche bien. Dios fue manifestado en carne. Usted y yo somos hombres de carne y hueso. ¿Qué fue lo que dice aquí? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu fue el que lo justificó. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede resucitar. Ningún hombre puede resucitar por sí solo. Y Él lo vino y lo predijo. Lo dijo y lo predijo. Este cuerpo, por eso fue que los judíos lo mataron. Porque los judíos estaban esperando uno con una guillotina que acabara con el mundo entero. Y viene este hombre, el mismo Dios, el rey que ellos están esperando, viene y no tiene ni dónde nacer. Su entrada triunfal fue en un trapo de burro, por así decirlo, en un buen dominicano, y para que pegue con lo que yo quiero decirle a usted. El hombre no tiene dónde nacer, nació en una cajita donde se le echa animales a la vaca. ¿Entiende? Se la pasaba entre ellos, comía con los pecadores, porque a eso fue que él vino, porque usted y yo no servimos ninguno. Por nuestra justicia, Dios tenía que exterminarnos a nosotros, pero mire, hasta la tierra que usted y yo habíamos pisado, Dios tenía que destruirla si hubiese sido por nuestros méritos. Pero como Él es Dios y Él es bueno, y esa es su esencia, esa es su naturaleza, entonces vino y se encarnó. Porque tenía que ser un hombre que pagara. ¿Por qué? Un hombre puro. ¿Por qué? Porque fue un hombre puro el que pecó. Adán y Eva eran hombre y mujer puro. Entonces tenía que venir alguien que fuera puro. Y el único que podía venir puro, encarnándose en una mujer de la categoría de María, era el mismo Dios. Porque no había relaciones de carne, no había reproducción humana, porque ya el humano estaba caído. El humano lo único que le esperaba era irse para donde él, irse con el que él endiosó, con el que él obedeció. Entonces mire cómo sigue. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Las cosas de Dios no se hacen a escondidas. Dios siempre tiene testigo, y no porque Él lo necesite, sino por nosotros, por no decir más nada, por lo que somos nosotros. ¿Entiendes? Porque Dios no necesita testigos, porque Dios es puro, Dios es impecable, Dios es intachable, Dios es santo, pero por nosotros. Él hace siempre las cosas con testigos. Gloria a Dios. Dice, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Hoy se nos está predicando a nosotros, los que no somos judíos, somos los llamados gentiles bíblicamente. Creído en el mundo. Jesucristo tiene seguidores en el mundo entero. Y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él fue recibido arriba en gloria. Por eso siempre llamamos a los que están tomando doctrina, en la doctrina de los testigos de Jehová, a que reconsideren, y a los mismos testigos de Jehová lo llamamos si desean estudiar la Biblia. ¿Entiendes? Si desean estudiar la Biblia, pues están invitados. Lamentablemente yo he compartido con los testigos de Jehová, y ellos vienen a usted y ya ellos vienen ¿cómo le digo? Vienen como con un chip, y ellos no aceptan que usted interactúe con ellos. Ellos vienen con algo que ellos quieren, es como si ellos estuvieran llenando una longaniza y le van entrando a la longaniza y le entran carne a la longaniza, pero cuando usted hace así, que usted le dice, espérate porque esto no me pega, ellos de una vez, o se van o lo cortan a usted, ¿me entiende? Entonces por eso es que nosotros estamos enseñando la Biblia con seriedad y con valentía, porque la verdad la tiramos por aquí, y eso que no la tiramos un poquito más cruda, lamentablemente, porque esta gente son los que tienen el control, y entonces nos quedamos sin los huevos y sin la gallina, si nos ponemos a decir las cosas, pero siempre vamos a decir la verdad. Gloria a Dios. Entonces,
Dice, por último, la expresión, el ser igual a Dios, debe ser considerada con mucha atención en este contexto. Jesús no consideró el ser igual a Dios como una usurpación, o sea, como algo robado, como algo falsificado, sino que su naturaleza, su rango, su gloria, su majestad son los que a través de la eternidad han correspondido a la deidad y por lo tanto pertenecen a Cristo. Jesús abandonó temporalmente su posición en la gloria con el Padre Celestial. Por ejemplo, mire en Juan capítulo 17, versículo 5, mire cómo dice la Biblia. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Entiende? Antes que el mundo existiera, o sea, antes que nosotros creáramos al mundo, esa es la misma gloria que yo te estoy diciendo que me dé cuando tú y yo estábamos juntos allá arriba. Recuérdese que cuando estaban creando el cielo, o sea, todas las cosas, entonces dice la palabra que hubo como una pausa. Entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre. ¿Qué fue lo que dijo? Hagamos. Dios estaba con alguien ahí. La misma doctrina de todo el tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es fácil. Si usted se deja sacar de ahí, lamentablemente es porque usted quiere. Sigo. Para Cristo, el ser igual a Dios no era un acto de usurpación. Dice, Cristo, por lo tanto, ser llamado Dios, al igual que al Padre, sin que tal designación constituya una blasfemia. En su epístola a los Romanos, en el capítulo 9, Pablo enumera los privilegios de la nación de Israel, diciendo, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, oiga, de los cuales según la carne vino el Cristo, según la carne. Recuérdese que la salvación viene de los judíos. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, el mundo, el hombre quedó solo. El hombre no conocía a Dios. El hombre se hizo dioses de toda clase. Se la hizo el hombre. ¿Entiende? Entonces, Dios elige a Israel para darse a conocer a la raza humana. ¿Entiende? Dios elige a Israel para darse a conocer a la raza humana. ¿Entiende? Entonces, cuando entra Cristo en escena, que viene, es la promesa que el mismo Dios ha hecho cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén. Esa es la promesa donde Dios dice que iba a dejar una guerra, una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre ambas descendencias. La descendencia que representa a la serpiente, que es el diablo, iba a herir a la descendencia de María, que representa a Jesucristo. María, la descendencia de María, iba a herir al diablo en la cabeza, y la descendencia de la mujer, de la serpiente, iba a herir a María en los calcañales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando el diablo mató a Jesucristo, entonces el diablo creía que podía celebrar porque ya estaba, obviamente. ¿Por qué? Porque dice que el diablo iba a herir a Jesucristo en el calcañar. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hieren en el calcañar, usted simplemente va a cojear. Jesucristo aparentemente cogió, pero Jesucristo no se tambaleó. ¿Entiendes? Jesucristo lo que hizo fue que descendió a las partes más profundas de la tierra a quitarle la llave del abismo y de la muerte, y a desencadenar a los que habían muerto allá abajo, y le quitó la llave. Lea la Biblia para que usted vea. Eso fue lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo. Entonces, cuando resucitó, entonces ahí ya Satanás quedó juzgado.
Satanás quedó juzgado, y cuando se llegue el tiempo del cumplimiento, por eso que dice la palabra de Dios, que este evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Entiende? El evangelio, la gente tiene que saberlo. La gente tiene que saberlo, ¿entiende? Pero ya no, el que no lo quiera no lo va a coger, ¿entiende? El que no lo quiera, esto no es obligado, porque Dios tiene su identidad, ¿entiende? Si Dios hubiese querido, pues Dios en el mismo acto de la transgresión, pues hubiese eliminado a Adán, a Eva y a Satanás, y hace su gente nueva, ¿entiende? Y hace su cosa nueva. Pero que las cosas de Dios no son obligadas, ¿entiende? Dios tiene a Satanás ahí para probarnos a nosotros, para ver qué nosotros queremos elegir. El hombre es un animal racional. Lo único que se diferencia de toda la creación es el hombre. Es el hombre, de los animales específicamente, porque ellos son los que más se asemejan a nosotros. Entonces nosotros tenemos decisión propia, usted y yo tenemos una razón, usted y yo tenemos una mente, un intelecto, que usted y yo podemos elegir lo que vamos a hacer. Usted y yo tenemos fuerza de voluntad, ¿entiende? Y Dios, como Dios tiene su identidad, pues usted puede hacer lo que usted quiera, ¿entiende? Pero usted sabe que usted va a trabajar para cosechar lo que usted siembre en la eternidad. Después vamos a estar hablando de eso, un poco profundo, pero después vamos a estar hablando de eso. Eso no es un jueguito. Usted va a estar en su mismo sentido. Así como usted me está escuchando, así mismo va usted a estar disfrutando del lugar donde usted ha elegido pasar su eternidad. Así mismo, como usted está aquí, ahí, usted va a estar disfrutando de la gloria, de lo bueno, de esas cosas buenas que digo, usted y yo no podemos ni imaginar de cómo son esas cosas, pero usted va a saber igualito. Y el día del juicio, oiga bien, el día del juicio del gran trono blanco, que habla en Apocalipsis, cuando dice que se abrió un libro, se abrieron los libros, allá están todas las cosas apuntadas, ¿entiende? Todas están apuntadas. Y hay un libro que se llama el libro de la vida, que el que no se encuentre inscrito ahí, bueno, pues ya usted sabe para dónde va. Y usted va a estar en sus cabales, ¿entiende? No cree usted que que es un aparato, una cosa que van a tirar para el infierno. No, es a usted, es a un ser humano. Es un ser humano. Usted va a estar en sus cabales y usted va a disfrutar de lo que usted sembró. Usted va a cosechar. Vamos a cosechar de lo que sembramos, ¿entiende? Que no sálganse de los jueguitos, no sigan. Siempre le hemos dicho a nosotros, a usted no nos crea a nadie, no nos crea. El evangelio es tan fácil que Jesucristo es una persona. Jesucristo es real. Usted lo que tiene que hacer es hable con él y dígale, si usted tiene intención de enamorarse de Dios, dígale, Señor, yo estoy confundido, confuso, como usted quiera decir. Yo quiero conocer la verdad porque yo quiero conocerte. ¿Entiendes? Yo quiero que tú me ayudes a conocerte, que tú te me reveles. Y él mismo, sin mandarle a nadie, él va a tratar con usted y lo va a convencer a usted. Pero no es que usted va a andar haciendo toda su fechoría. Y ya entonces cuando usted termine de hacer toda su fechoría, entonces va a venir a decir, ay Dios mío, mira, acuérdate de lo que yo te dije. Acuérdate de lo que yo te dije. No, esos cuentecitos no se lo ven, no se lo deje comer, no se lo coma. Esos cuentecitos no van. Tiene que ser con un corazón abierto, que a usted le duela el pecar, ¿entiende? Que a usted le duela hacer las cosas que hacen los mundanos, que usted quiera ser diferente. Y es en su corazón, allá adentro, donde usted tiene que tener su corazón limpio, usted tiene que perdonar a aquellos que lo han maltratado, usted tiene que tener misericordia por su prójimo. Hay solamente 2 mandamientos. Mire, con esos 2 simples mandamientos, usted amarra todo. Amar a Dios sobre todas las cosas
y a su prójimo como a usted mismo. Lo que usted quiere que los hombres le hagan a usted, hágaselo a los hombres. La prioridad que a usted le gusta que sus hijos le den, désela a su Padre Dios. Y usted tiene ya su problema resuelto. ¿Entiende? Hay muchos detalles que tenemos que traérselo a colación. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, Él le dijo, ustedes no repitan vanas repeticiones como hacen los hipócritas y los escribas que piensan que por su palabrerío van a ser reconocidos. Ustedes van a orar así, Padre nuestro. ¿Qué es lo que Él dice? Van a venir a hablar con el Padre. Y hay una pauta, una pauta, por así decirlo, que dice que nosotros tenemos que decirle, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan por nosotros. ¿Entiende? Y dice, oiga como dice, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco mi Padre le va a perdonar los pecados a ustedes. Ay, papá, esa sí la puso dura. Esa sí la puso dura. Entonces usted y yo tenemos que asegurarnos de que usted y yo vamos con el corazón limpio ante Dios y que dedicamos el tiempo con buena intención de que usted y yo queremos dejar el mundo, queremos dejar la corrupción que hay ahí afuera, que usted y yo no queremos salir de esa posilga que hay ahí afuera. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Entiende? Eso es lo que Dios está diciendo. Así es, mis amados, que quizá estas palabritas suenan un poquito duro. Estas palabras suenan un poquito duro. Pero lamentablemente tenemos que decirles la verdad. Lamentablemente tenemos que decirles la verdad. Los testigos de Jehová, si ustedes desean, ustedes pueden buscar su Biblia. Por ejemplo, yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová aquí, mírenla aquí, vean. Usted sabe que pueden estar digital, pero yo la tenía vieja. Mírenla ahí, véanla. Y esa Biblia está violada. Esa Biblia está violada. Por ejemplo, mire eso. Recuérdese que aquí no callamos la verdad, pero tampoco tenemos miedo de, ¿usted me entiende? Tampoco no tenemos miedo de decir la verdad clara y pelada de quien sea. Por ejemplo, en la palabra donde acabamos de leer ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mire, todas las otras Biblias están igual. La de los testigos de Jehová está violada. Con la prueba en la mano, recuérdense que somos delicados en eso. No andamos hablando alegremente, con la prueba en la mano. Mire cómo dice la Biblia, una de las Biblias. Usted puede buscar la Biblia católica, la Biblia la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Reina Valera, la Biblia Peshitta, la Biblia, todas esas Biblias. Mire cómo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que vino en carne? Dios, Jesucristo el Señor. ¿Entiende? Justificado en el Espíritu. ¿Por qué fue justificado en el Espíritu? Porque los hombres no pueden resucitar. No es nada más Dios que puede resucitar. Él puede morir, hacer creer, no sé, no quiero ni sé cómo voy a decir eso. Porque Dios es omnipotente, Dios es soberano. Dios puede hacerlo como Él quiera, porque Él tiene el poder. ¿Entiende? Mire, entonces dice justificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu fue que demostró que no fue cualquiera que murió, que fue Dios el que murió, porque nadie resucita. ¿Entiende? Nadie resucita. Es el mismo Dios que puede resucitar solamente. Y dice, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oiga, en gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, pero Dios fue recibido en gloria porque Él vino y se hizo hombre por amor. ¿Entiende? Entonces mire cómo habla lo de los testigos de Jehová. Mire, véala ahí. Mira ahí. Mira lo que dice. Realmente reconocemos que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue manifestado en carne. Oiga, Él, ¿quién es Él? Él. ¿Qué le dice aquella?
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí le ponen él, uno cualquiera. ¿Entiende? Y si usted quiere, si hay alguien por ahí que tenga interés en la cosa, y nada más es la suya, la de los testigos de Jehová, que está violada, porque las otras todas están igualitas. Nada más es la de los testigos de Jehová. Y dice, fue declarado justo en espíritu, oiga, en espíritu, justo en espíritu. Y la Biblia dice que fue justificado en el espíritu, ¿entiende? Fue declarado justo, como fue declarado bueno en su espíritu. Pero aquí analice bien esos textos, métase profundo para que usted vea. Váyase a los significados. Váyase al significado griego, el significado en hebreo, en arameo, para que usted vea, y váyase a la gramática para que usted vea el lío que hay ahí, porque ellos le bajan los rangos a la persona de Jesucristo y a la persona del Espíritu Santo. Ellos no enseñan que Jesucristo es Dios, ni tampoco el Espíritu Santo. Dice, se apareció a ángeles, oiga, se apareció a ángeles. Como que él fue a brindarse, mira, aquí yo estoy. No, visto por los ángeles. Los ángeles tuvieron que verlo ahí porque él es Dios. ¿Entiende? Que no es que se le apareció. Jesucristo no vino no le voy a decir un buen dominicano ahí, porque usted sabe cómo es. Jesucristo no vino a rogar para acá. Jesucristo no vino a dar lástima. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es tan rey, tan bueno y tan grande que se dio el lujo de dejar todo botado y meterse a esa posílica que usted y yo vivimos aquí y venir y morir por nosotros. Ahí eso fue lo que hizo grande. Por eso que dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que hay en los cielos, en la tierra, debajo de los cielos y debajo de la tierra y en toda parte del mundo. Todas las rodillas van a tener que doblar delante de Jesucristo. Todas las rodillas se van a tener que doblar delante de Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que ya usted sabe. Póngase la pila. Entonces dice, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ahí lo dejaron igualito. Pero entonces mire esta hora. Mire ahora. En Juan, en el capítulo 1, mire lo que dice. Voy a leer primero la de una Biblia cualquiera. Usted puede buscarla, cualquier Biblia la puede buscar, cualquiera. La latinoamericana, la Reina Valera 1960, la 1909, la Plenitud. Usted puede buscar la Vida Plena, usted puede buscar la Dios Habla Hoy, puede buscar la latinoamericana, puede buscar cualquier Biblia y todas están iguales. Pero la Biblia de los Testigos de Jehová le bajan los rangos a Jesucristo y al Espíritu Santo, que ellos no lo aceptan como que es Dios. Le voy a leer una Biblia cualquiera primero. Mira lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 1. Se lo voy a leer bien. Siempre le citamos la Biblia para que usted sepa lo que estamos haciendo. Usted puede comprobarlo ahí. Mire lo que dice. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra revelada. La Biblia es la palabra Jesucristo revelado. ¿Entiende? Toda la Biblia es la biografía de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Escuche bien. Y el verbo era Dios. Entonces escuche bien cómo le dice la de los Testigos de Jehová. Mire cómo dice. En el principio la palabra era, oiga, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, oiga, un Dios escrito con letra minúscula. Cuando esta dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, no un Dios. Porque todos los dioses que aparecen, además de la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos son fabricados e inventados o elegidos
por los hombres idólatras, por los falsos profetas, ¿entiendes? Pero el Dios verdadero es un solo Dios y se escribe con letra mayúscula, ¿entiendes? Pero aquellos le ponen en el principio, déjame leerlo de nuevo, no me lo sé, porque yo no leo esa Biblia. Mire, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, oiga, un Dios, un Dios, un Dios que usted no puede fabricar, pero no es a ese Dios que se refiere la palabra, es al Dios verdadero, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra, y de toda su plenitud, ¿entiendes? Eso, por eso que nosotros somos un poquito bocadura, ya nos llaman hasta bocadura, pero lamentablemente nosotros no vamos a bajar, lamentablemente. Dice, seguimos, en Romanos, en el capítulo 9, como estábamos hablando, dice que el apóstol Pablo dice de quienes son los patriarcas, de quienes son y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Entiendes? Entonces sigue. Como estábamos hablando antes, el texto griego, el sustantivo, el Cristo, es el antecedente del sustantivo Dios, Hotheos. Es más, en el griego Dios va acompañado del artículo definido, de modo que Pablo literalmente dice el Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas. Indudablemente, el apóstol Pablo identifica al Mesías como Dios manifiesto en la carne. Por supuesto que este texto enfatiza tanto en la humanidad como la deidad de Jesucristo, algo que ocurre con bastante regularidad en el Nuevo Testamento. Un pasaje de indiscutible importancia relacionada con el tema de la deidad de Cristo aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, versículo 6. Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Que el salmista está aclamando y dice que ¿quién nos mostrará el bien? Entonces él dice, el Señor. Recuérdese que el Señor es Jesucristo, es el Señor en la Biblia. Siempre que usted escuche la palabra el Señor, se está refiriendo a Jesucristo en la Biblia. ¿Entiende? Específicamente. Porque Jesucristo el Señor tiene un papel único, singular en el plan de salvación, porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Entiende? Él es el Dios encarnado. Mire, Jesucristo es el que nos va a juzgar a nosotros. Usted y yo vamos a tener que presentarnos delante del trono de Jesucristo el Señor, Él sentado como rey, como juez, delante de Él. Todo eso se lo vamos a estar demostrando. Todo eso. Y si usted tiene una pregunta, usted nos puede buscar en YouTube, Millones para Cristo, o nos la puede tirar por ahí, por donde usted quiera. Ahí están los teléfonos, ahí están los WhatsApp, ahí están el número que usted nos puede llamar, nos puede escribir, porque aquí no andamos haciendo política. Aquí no andamos haciendo política, aquí andamos tirando la palabra para el reino de los cielos. Verdad es que a usted quizá muchas veces no le gusta que se la digan, pero lamentablemente yo personalmente no estoy aquí para complacer peticiones. Yo estoy aquí porque Dios me llamó con un ministerio serio y lo voy a desempeñar sabiendo el chance que me estoy corriendo. ¿Entiendes? Sabiendo el chance que me estoy corriendo. Por eso siempre le he dicho que no tengo problema con la justicia, ni tampoco tengo problema de salud, para que si me quitan del medio, que después a usted no le digan, mira, lo mataron por esto, por H o por R. Y mira, se limpiaba, se vestía, se disfrazaba de evangélico. Para que entonces después la condenación suya sea peor y con razón. ¿Me entiendes? Por eso se lo digo, que yo sé el chance que me estoy corriendo. Y en todo el sentido de la palabra. Yo sé el chance que me estoy corriendo
Por eso se lo digo. Por eso que se lo digo, ¿entiendes? Porque yo lo conozco, porque ese es su modo operandi. De esa forma que lo han hecho todo el tiempo, ¿entiendes? Busca la historia. Busca la historia. A John Wesley lo mataron por traducir la Biblia. A William Tyndale lo mataron por traducir la Biblia. Y si sigo por ahí, ya te sabes, no me voy a desbocar, me voy a mantener calmado. Gloria a Dios, me voy a mantener calmado. Gloria a Dios. Dice, en este texto, Dios el Padre se dirige al Hijo, llamándolo Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este mismo pasaje es citado por el escritor de la epístola de los Hebreos para demostrar la preeminencia de Cristo, o sea, la deidad de Cristo, que Cristo es por encima de todo. Dice, según el autor de la mencionada epístola, Jesús es preeminente por las siguientes razones. Es el heredero de todo. Es el creador del universo. Es la revelación absoluta de Dios. Ha purificado a su pueblo de su pecado. Ha sido exaltado a la diestra del Padre. Como hijo, tiene que ser de la misma naturaleza con el Padre Celestial. Es específicamente llamado Dios por el Padre Celestial. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. En realidad son muchos los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús es específicamente designado como Dios. Ciertamente hubiese sido una flagrante blasfemia si los escritores bíblicos escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo, hubiese atribuido a Cristo el título de Dios sin en realidad no lo fuese. Sería absolutamente inexplicable que hombre con un concepto tan elevado de Dios como los apóstoles y con una reverencia tan profunda hacia el Antiguo Testamento hubiesen deificado a un mero hombre, o sea, que le hubiesen atribuido el atributo de deidad, de eterno, de Dios a un simple hombre carnal. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver entonces ahora que, recuerden que estábamos demostrando con la Biblia que la Biblia confiere a Jesucristo el nombre de Dios. Entonces, ahora vamos a ver que Cristo posee los atributos de la deidad. Vamos a ver. Los pasajes bíblicos citados en la sección anterior debían ser suficientes para concluir que la Biblia enseña con suma claridad la doctrina de la deidad de Cristo. Es importante añadir, sin embargo, que la palabra de Dios explícitamente enseña que Cristo posee todos los atributos de la deidad. La Biblia enseña que Cristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, sano y eterno. Además, la Biblia habla del amor, la gracia, la misericordia y otras características de Cristo en el mismo sentido en el que atribuye a Dios dichas características. Vamos a ver, entonces, es omnipotente. La palabra omnipotente significa todopoderoso. Dios es omnipotente porque Él todo lo puede. En el Nuevo Testamento la expresión el todopoderoso o Pantocrator se usa únicamente con frecuencia con referencia a Dios. Es muy natural que así sea, pues solamente Dios puede poseer ese atributo. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 7 al 8, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, o sea, los que le clavaron la espada, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Entiende? ¿Quién es que viene? Jesucristo. Es Jesucristo,
ministerio de la salvación del hombre está todo en manos de Jesucristo. Jesucristo vino y murió, resucitó, ascendió al cielo. Jesucristo vino y prometió que iba a enviar el Espíritu Santo. Lo envió. Ahora prometió que vuelve. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos a buscarlo por aquí, en el capítulo 4, versículo 13, dice, primero, es en Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios. Dice, se lo voy a leer para que usted no se le vaya el sentido, ¿usted me entiende? Para que no se pierda, para que lleve clase, claro. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oiga, de los que duermen, los que murieron sin pecado, o sea, no sin pecado, porque somos todos pecadores. Los que murieron con la esperanza, que se arrepintieron de sus pecados, esperando a Jesús. Mire, eso no murieron, eso durmieron. Para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, oiga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es que viene? ¿Con quién es que nos vamos a juntar? Con Jesucristo en el aire, el Señor, porque Él es Dios. ¿Entiendes? Recuérdense que tratamos, aquí no hay protocolo, no hay mucha etiqueta, no hay nada, pero sí le llevamos las cosas que usted la pueda procesar, que usted pueda asimilarla, porque para eso estamos aquí. Gloria a Dios. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién fue que traspasaron? A Jesús. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, toda la familia de la tierra, los que no se arrepintieron, pues lamentablemente no le queda de otra. Sí, amén, dice, y yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús posee los atributos de Dios. Él es omnipotente. Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 al 8. Su visión apocalíptica, el apóstol Juan contempla a Jesús regresando a la tierra por segunda vez. El apóstol identifica al Señor como, primero, el alfa y la omega, una figura que habla de su grandeza, principio y fin. El Señor señalando hacia su soberanía. Él no existe porque lo pusieron a existir. Él existe en sí mismo. Él es eterno. El que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Es decir, Él tiene control sobre todas las cosas. Jesús tiene autoridad y soberanía sobre todo el universo. Apocalipsis capítulo 4, 8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que
el que era, el que es y el que ha de venir. Es Cristo el que viene, ¿entiende? El Todopoderoso, el Señor Dios. Gloria a Jesús. En Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de la gloria. Cuando un bombillo alumbra, la luz es lo que está definiendo, lo que está demostrando, por así decirlo, que ese bombillo sirve. Entonces, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Entiendes? Gloria a Jesús. Entonces, en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 7, dice: tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿De quién es el servidor? De Cristo. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver el reloj. Gloria a Dios. 56 minutos, nos quedan un par de minutos, gloria a Dios. Entonces dice, es omnisciente. Ahora mismo terminando de hablar de la omnipresencia que está en todas las partes, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar de la omnisciencia, de que todo lo sabe. Otro atributo de deidad que Cristo posee es el de la omnisciencia, es decir, nada escapa de su conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 29, la mujer samaritana confesó, dice: vení, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ustedes recuerdan ese encuentro que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús se encuentra, busca la conversación con ella porque eso estaba en su agenda, eso estaba en su plan. Entonces viene y le dice, va al pozo y le dice, mujer, dame de beber. Y ya le dice, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se llevan entre sí. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos, ya tú sabes, hay problemas. Gloria a Dios. Pero para hacerle corta la historia, Jesús le dice, tú me estás negando esa agua, y déjame decirte, si tú me pidieras a mí, yo te diera un agua, que esa agua te va a saltar para la vida eterna. Y él, ¿cómo? Pues dame de esa agua. Y Jesús le dice, anda, ve, busca a tu marido. No tengo marido. Dice, pero mira, qué bien. Gracias por decirlo, estoy parafraseando. Pero Jesús le dijo, mira qué bien. Porque 5 maridos ha tenido y el que tú tienes ahora no es tuyo. ¿Qué es lo que estamos demostrando? Que Cristo es omnipresente y es omnisciente. Que todo lo sabe, que nada se escapa de su sabiduría. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé por qué que la gente no puede entender estas cosas como tan fácil. Pues no era brujo. No era brujo. Dios libre que usted lo libre, que usted. Mire, perdóname, Señor, porque yo no quiero ni hablar de eso. Usted sabe el pecado que es eso, que usted le atribuya un hecho del Espíritu Santo, que usted se lo atribuya a ese diablo, que el Señor lo reprenda. No, usted me entiende. Es que eso es fácil, la Biblia es fácil, hermano, gloria a Dios. Entonces, Jesús jamás había visto a la mujer samaritana hasta el día en que se encontró con ella, junto al pozo de Jacob. Sin embargo, el Señor conocía la vida pecaminosa de aquella mujer. Este es un ejemplo singular de que Jesús poseía el atributo de la omnisciencia, o sea, de que todo lo sabía. Esta verdad se hace evidente también en las palabras de Juan 2:25, cuando dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Dice, Jesús sabía las dudas de Tomás también. Jesús dice en Juan 20, 24 y 28, dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos, traspasó la puerta. No tenía ni que traspasarla porque él estaba ya antes de que ellos llegaran. Alabe lo que él vive. Dice: y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: acerca tu dedo y mira. Acerca tu dedo y mira. Y por ahí sigue diciendo: bienaventurados nosotros lo que hemos creído sin ver. Porque yo alcancé, a mí nadie tiene que hablarme de Jesucristo, que me lo va a presentar, que esto, que sí es verdad, porque a mí me sanó Él. Mire, me sanó Él que yo caminaba en 4 pies. Me sanó el hígado. Me sanó de una enfermedad que causan los ratones, que esa no se salva a nadie. Los médicos me llamaban todos los días y yo le dije que yo no me le hacía el loco. Me sanó de que yo tenía que vivir drogado de patilla y de cuanta cosa. Me sanó el alma, me sanó el espíritu. Yo tenía que vivir borracho, tenía que vivir jugando, tenía que tener 10 mujeres con esa estupidez que de que esa es la hombría y que sé yo qué. Y de todo eso me sanó el Señor. Y hoy yo puedo decir que soy un hombre puro, gloria a Dios, con mis debilidades, gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí la parte, ya terminamos. Mañana, si Dios quiere, vamos a seguir demostrando los atributos de la deidad de Dios. Él es omnipresente y es inmutable. Y seguimos con este estudio, ya usted sabe, lo vamos a dar. Pues hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde que estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Shalom.